ya pegar el enlace de Facebook. Bien, buenos días. Les agradecemos su presencia temprano. Espero que todos se encuentren muy bien y al igual que sus familias. Pues la universidad y la Facultad de Ciencias Jurídicas especialmente está haciendo este esfuerzo por mantener vivo ¿verdad? El ambiente académico, el ambiente de discusión, el ambiente de adquisición de nuevos conocimientos o de profundización de algunas cosas pues que a veces complementan también lo que nosotros estamos desarrollando en las clases, y ese es precisamente el propósito de la charla de hoy, de la conferencia de hoy, perdón, que estará a cargo del abogado Sebastián Chavarría, que es docente del Departamento de Teoría e Historia de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas. Y bueno, ya tiene su tiempo de estar en la facultad, y nosotros nos sentimos muy honrados, y particularmente en mi caso, de tenerlo como colega y colaborador del instituto en muchas de las cuestiones que nos hemos proyectado. La conferencia de hoy tiene que ver con este tema ¿verdad? De la relación entre el constitucionalismo y los derechos humanos. Destacar a este tema que pareciera recurrente, cíclico, que va mutando, y que pues en las circunstancias políticas de nuestra región latinoamericana y particularmente de Honduras, pues se hace necesario seguirlo profundizando, en atención especialmente a la producción de jurisprudencia que estamos teniendo también de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya producción pues también forma parte de nuestro ordenamiento jurídico por el tema de control de convencionalidad. Entonces, la conferencia es de lo más importante, de lo más actual, y no dudo, pues mejor dicho, estoy muy seguro que el abogado Sebastián es la persona que puede abordarlo de la mejor manera, y que ustedes también en su momento pues puedan plantearle aquellas dudas que de su conferencia se pueda realizar. Solo dos consideraciones del caso para esta conferencia, por este medio. Uno es que en lo posible tengan sus micrófonos apagados, que tengan ese cuidado. Ya habrá un momento de preguntas y respuestas en la conferencia, donde el intercambio va a ser más dinámico, y por lo tanto habrá chance de que esto se pueda realizar. Quien va a quedar de moderador en este proceso será el licenciado Tobías Raudales, del Instituto de Investigación Jurídica. Y la segunda recomendación es, bueno, la que ya se planteaba, de que y veo que ya la están realizando, que por un tema de control puedan enviar sus nombres a el chat, ¿verdad? Para que esto pueda quedar registrado, por si es que, ¿verdad? Para fines de clase a alguno también le van a pedir alguna constancia o consideración sobre este tema. Sebastián, muchísimas gracias por este apoyo, por este aporte, por utilizar al instituto como plataforma para este tipo de actividades. Le reitero la disposición, la apertura para que podamos continuar con este tipo de eventos, y en lo que podamos servirle, pues estamos a la orden. Bien, muchas gracias, doctor López Padilla. Para mí es un honor grande realmente poder estar acá con ustedes para distinguir sus distintas cuestiones de relevancia jurídica, ¿no? Desde el año 2018 venimos trabajando con el doctor López y con el equipo del instituto, y los resultados han sido formidables, planteando cosas que justamente a veces no se pueden plantear en las aulas de estudio, pero que se necesitan plantear, ¿no? No se plantean porque a veces, por lo menos como el caso de hoy,
Se trata de cuestiones que están en discusión aún, es decir, no son temas asentados, digamos, de forma predominante. Pedagógicamente, cuando uno enseña un tema, uno pretende que el tema que va a recibir el estudiante sea un tema que más o menos sea mayoritario en el consenso de la comunidad científica, porque han pasado muchos años de discusión, es decir, son presupuestos que se tienen al momento de discutir sobre los más variopintos temas. Nadie, por ejemplo, pone en dudas la relevancia de Kelsen y por eso se enseña Kelsen. Nadie pone en relevancia las propuestas que puedan venir de distintos autores. Y entonces el alumno, presuponemos que un jurista tiene unos mínimos conocimientos, pero lo cierto es que la ciencia evoluciona, la ciencia discute, la ciencia de una comunidad no es estático, y entonces si bien hay que enseñar Kelsen, no nos quedamos en Kelsen, hay que ir más allá. Digo Kelsen por mencionar un nombre, pero bien podríamos mencionar muchos otros más. Y ese es un poco el caso de hoy. Es decir, vamos a hablar del justnaturalismo. En las clases se enseña algo del justnaturalismo, se usa la palabra justnaturalismo. Y también se habla de constitucionalismo. Se enseña, bueno, en nuestra facultad hay 4 niveles de constitucionalismo. Imagínense que es teoría de la Constitución, tenemos historia constitucional, tenemos derecho constitucional, e incluso hay un módulo. Es decir, las 2 palabras se usan ahora. Hacer la intersección entre ambas cuestiones, bueno, eso es algo que hay que discutir. Hay que discutir y es algo que se viene discutiendo además. Y eso es un poco de lo que quiero hablar y que no nos da, digamos, el espacio porque, digamos, en nuestras aulas de estudio, pues se generan este tipo de cuestiones. Voy a presentar el tema, que no es otra cosa que el resultado de una investigación que justamente publicamos el año pasado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la revista especializada del instituto. Y para efectos de la presentación de hoy, la he denominado justnaturalismo y neoconstitucionalismo. ¿Qué hay de lo viejo en lo nuevo? Me interesa ese subtítulo que estamos presentando en este momento. ¿Qué hay de lo viejo en lo nuevo? Y para entender lo que quiero plantear, voy a contarles una anécdota. Esto para que vean que no es que estamos desactualizados ni que no entendemos la cuestión, que eso puede ser lo que ocurre a priori si nos miran desde otras academias en países de renombre. No se me olvida en alguna ocasión, y esto para contarles cómo que surgió esta exposición, un colega estaba estudiando su maestría en España. Y bueno, él pues como suele ocurrir, aquí está también el doctor López, que también estudió en España. Hay estudios en los que se profundizan aspectos filosóficos. Y entonces a este colega pues le tocó un módulo. Y el colega en su universidad, es decir, en la nuestra, la UNAM, había escuchado hablar de justnaturalismo y le atraía el justnaturalismo a él porque le recordaba que era la antítesis del positivismo en cuanto que el justnaturalismo postula la necesaria conexión entre el derecho y la moral. Y entonces se acercó donde uno de los profesores, un jurista italiano sumamente eminente a nivel mundial, y le pidió que le diera o le recomendara bibliografía sobre el justnaturalismo actual. Y él dice, mi colega, que este jurista se molestó un poco porque le dijo que el justnaturalismo hoy ya nadie lo usa. O sea, que lo hizo ver como, no sé, como que había en estos contextos quizás una desactualización absoluta. Y entonces cuando yo escuché aquello me pregunté, bueno, pero ¿es tan cierto esto? ¿Es tan cierto esto de que el justnaturalismo hoy ya no exista, no se plantee? Y entonces ahí vino la investigación. Ahí vino para ver si es cierto que está tan extinto, ¿sí? Entonces, lo digo esto porque no es que no estemos enterados, ¿sí?, acerca de las discusiones actuales. Eso es lo primero que quiero decir, ¿no? Porque hoy se sostiene con mucha fuerza esto que se plantea en esta presentación. O sea, que el neoconstitucionalismo se distingue de manera importante del tradicional derecho natural. Entonces,
Vamos a ver, el objetivo es justamente poner de manifiesto que esto tal vez es menos cierto, o quizás podemos decirlo más fuerte, es menos cierto de lo que parece. Nosotros creemos y proponemos que esta discusión está inscrita en lo que contemporáneamente se ha venido a denominar el jus moralismo. O sea, lo que importa en este contexto es entender, ¿sí?, que hay teorías que tratan de relacionar el derecho con la moral. Ese es el punto crucial. Un autor contemporáneo como García Amado habla, para entender estas relaciones entre derecho y moral, habla de jus moralismo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a evaluar. Eso es lo que vamos a evaluar. ¿Qué es lo que postulaba el naturalismo tradicional? ¿Qué es lo que vienen a postular estos nuevos neoconstitucionalismos? ¿Y cómo podríamos interrelacionar el jus moralismo, ¿sí?, con estas formas nuevas de positivismo, ¿sí? Entonces, estamos claros en este punto. Los actuales neoconstitucionalistas, que son los autores que, dicho sea paso, le terminaron ofreciendo o proponiendo los profesores en España a este colegio de amigos, dicen distinguirse claramente del naturalismo tradicional o viejo naturalismo. O sea, estamos enterados, aquí lo que es importante decir es eso, estamos enterados de que el naturalismo, como se viene entendiendo, o sea, históricamente, ¿sí?, ellos dicen, eso es una cosa, nosotros somos otra cosa. Hoy, neoconstitucionalismo, somos otra cosa. Distinta, básicamente, en forma rotunda. Pero lo interesante es que no solamente los neoconstitucionalistas creen eso, sino que alguien como García Amado, que es un positivista, parece validar esta distinción. Y entonces en nuestro texto, no sé, tal vez me pueden ayudar, si no es mucha molestia, las personas que están en del instituto, digamos en el chat, compartir el trabajo en el que nosotros justamente planteábamos dónde están todas las citas y todos los argumentos que vienen utilizando autores como García Amado, que a pesar de ser un positivista, atiende a esta distinción. Entonces, bueno, ese es como el grueso de la cuestión. Voy a proceder ahora a la metodología. ¿Cómo fue que desarrollamos este trabajo de investigación? Bueno, lo que se utilizó fue el método analítico de filosofía, ¿no? Hicimos un análisis conceptual atendiente a los términos neoconstitucionalistas y los conceptos referentes al neoconstitucionalismo, es decir, ¿qué queremos decir cuando hablamos de neoconstitucionalismo? 1. 2, el término positivismo o positivismo jurídico y el término naturalismo en sentido general y naturalismo tradicional como una especie de naturalismo general. Entonces, el tema es puntualizar las definiciones sobre cada uno de estos términos, ver cuáles son sus notas características y luego generar un trabajo o unos resultados que nos permitan a nosotros generar una discusión en torno al problema que hemos planteado, que es decir, diciéndolo en términos, digamos, para esta exposición que estamos teniendo, respecto de qué hay de lo viejo en lo nuevo. O en otros términos, se puede decir, ya en términos en los que planteamos en la exposición, se puede plantear que el neoconstitucionalismo sea una clase de naturalismo. Esa es la pregunta, digamos, más fuerte que hacemos en la investigación. Nosotros adelantamos que sí. Ahora, ¿por qué? Eso es lo que vamos a ver nosotros, ¿no? Lo que vamos a ver. Entonces, vamos a tratar esta cuestión. ¿De qué hablamos de naturalismo? Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de naturalismo? Hay una diversidad muy grande de autores que hablan sobre el neoconstitucionalismo. Y casi siempre se apela a tres sentidos, como lo propone Carbonell o incluso Commanducci. Conste que digo que en tres sentidos, pero Commanducci lo hace distinto. Nosotros vamos a sostenernos básicamente, hemos hecho como una síntesis de las posiciones y creemos que se puede hablar en tres términos de neoconstitucionalismo: el sentido normativo, el teórico y el doctrinario, ¿no? El normativo viene siendo lo que propone Carbonell en el sentido de que hay unos textos normativos
que denominamos constituciones y que permean en todo el sistema jurídico. El sentido doctrinario, que sirve como dogmática, es decir, el entendimiento de las constituciones en torno a sus problemas de la dogmática jurídica y también sus problemas de la interpretación propiamente, donde surgen toda esta cuestión de los nuevos formas de interpretación jurídica aplicadas a los problemas en torno a la ponderación, el efecto irradiación y otros temas que se plantean en el neoconstitucionalismo. Y finalmente tendríamos el teórico, ¿sí? El teórico, que justamente el teórico es el que plantea responder al asunto sobre las relaciones entre derecho y moral y sobre la esencia o la naturaleza del derecho. Digo la esencia del derecho porque se está poniendo de nuevo, de moda. Ese es el punto de estas reuniones, ¿no? Que podamos hablar de lo que están discutiendo también en otros ámbitos, porque por ejemplo en Oxford, en la escuela de Oxford y en mucha parte de la escuela anglosajona, cuando se hace filosofía del derecho, se está otra vez trayendo a la vieja usanza este problema de la naturaleza del derecho, que casi lo podríamos entender como la esencia del derecho. Es algo que está volviendo, algo que está volviendo. Entonces, y eso se maneja en sede teórica, ¿no? Ese es el que a nosotros nos interesa. No vamos a hablar ni del normativo ni del doctrinario, sino que del neoconstitucionalismo en sentido teórico. Hay una discusión también acerca de la pertinencia del término neoconstitucionalista. No todos tampoco están de acuerdo con respecto a esto del término. Por ejemplo, un autor como Rodolfo Vigo, que es un naturalista muy importante en Argentina, acepta el término neoconstitucionalista e incluso ha hecho muchas investigaciones en torno al término neoconstitucionalista. Pero también usan otros términos, en sede teórica, ¿verdad? No en sede normativa ni doctrinaria, porque en sede normativa se habla de constitucionalismo y punto. Pero en sede teórica también se habla a veces de no positivismo, que es, por ejemplo, la posición que utiliza Alexis. Si uno busca la doctrina de Robert Alexis, uno no va a encontrar en ninguna parte hablar de neoconstitucionalismo, es la verdad, sino que él se autodenomina no positivismo. En lo personal no me parece apropiada esta terminología porque no positivismos pueden haber muchísimos que asumen doctrinas muy distintas. Por ejemplo, si decimos no positivismo simplemente como negación de positivismo, podríamos entender la escuela crítica, por ejemplo, o el análisis económico del derecho. Son, digamos, no positivismos en este sentido. O Atienza, que también a veces habla de no positivismo y otras veces habla de pospositivismo. Por eso les digo, es una discusión que está actualmente. El tema no está cerrado. El tema no está cerrado. Nosotros en esta posición vamos a hablar de neoconstitucionalismo porque nos parece que enfoca mejor los autores, que sí es cierto que son diversos, cedemos en esta posición a lo que plantea el doctor Atienza, pero finalmente me parece que es menos divagatorio que los términos no positivismo y pospositivismo, porque incluso la escuela crítica por momentos de la escuela del doctor Cárcova habla en torno al del pospositivismo. Entonces yo voy a estar hablando de neoconstitucionalismo, ¿sí? Aunque puede que ustedes en otra literatura, asumiendo tesis muy similares, se autodenominen no positivismo o pospositivismo. Entonces el neoconstitucionalismo, entendido como teoría, presenta una de sus como pretensiones actuales, la superación del positivismo jurídico. Esto es lo importante. La superación del positivismo jurídico. ¿Qué es el positivismo jurídico? ¿O qué teorías se pueden denominar jus positivistas? Bueno, en torno a este trabajo creo que son dos notas esenciales las que hay que tomar en cuenta. Uno, que se asume la separación conceptual entre derecho y moral, aunque no necesariamente fáctica, pero sí hay una separación entre derecho y moral. Es decir, el derecho iría por una parte y la moral puede ir por otra. Puede ir por otra. Y se pueden dar características que distinguen a la moral y características que distinguen el derecho. Y no hay interferencia entre ambos órdenes normativos. El orden moral tiene sus propias características y tiene sus propios reconocimientos de las normas, y por otro lado, el jurídico. Esa es una tesis esencial del positivismo jurídico, separar conceptualmente derecho y moral. Y lo otro importante del positivismo es la tesis de las fuentes sociales, es decir, toda norma jurídica o todo ordenamiento jurídico no es más
que el producto contingente de fuerzas políticas histórico-socialmente situadas. En otra palabra, el derecho emana o más bien surge luego de toda una serie de consecuencias en las fuerzas políticas, ¿no? Así entonces, ¿qué pasa con el neoconstitucionalismo? Que si parte del aspecto normativo de que existen unas constituciones, ¿sí? De que existen unas constituciones, y que estas constituciones a su vez, reconocen instancias correctivas, aquí está la palabra clave. Es decir, las constituciones me permiten a mí decir que el legislador, si bien es cierto, tiene la característica y tiene el mandato esencial de representar al soberano democráticamente. A pesar de eso, la Constitución le dice, mire, soberano, usted no puede decir cualquier cosa. Yo le puedo corregir en virtud, por ejemplo, de los derechos fundamentales. Entonces, como esto aparece, entonces los neoconstitucionalistas dijeron, necesitamos una teoría jurídica que explique esta situación, que explique esta tesis en toda su dimensión. Y entonces eso permite también a su vez pensar el derecho como una cuestión que se va generando y que se va creando por parte de la comunidad científica, conformada por supuesto por juristas, por dogmáticos y por filósofos del derecho. Bueno, ya tenemos claro que hemos hablado de neoconstitucionalismo, qué es lo que implica, hemos hablado de qué es positivismo. Ahora, aquí usamos una palabra un poco rara, vetus iusnaturalismo, que no es otra cosa que el iusnaturalismo tradicional. Es decir, el iusnaturalismo vieja usanza, el iusnaturalismo vieja usanza, el viejo, ¿no? ¿Qué es lo que establece? Bueno, que se afirma en efecto para el iusnaturalismo tradicional, hay una conexión entre derecho y moral, ¿sí? Lo que pasa es que esta conexión entre derecho y moral se justifica cuando se entiende que la moral tiene una fuente propia en la naturaleza de las cosas. Ejemplo de este tipo de iusnaturalismo es el aristotélico tomista, que dicho sea de paso, en sede de la ontología, adopta una ontología realista. Así entonces, en esencia, lo que afirma el iusnaturalismo, y ahora vamos a hablar del iusnaturalismo en general, es que sus mandatos trascienden lo que la autoridad establece. Aquí está el punto. Aquí está el punto y es sobre este particular que me quiero detener porque esta va a ser la tesis crucial, digamos, de por qué proponemos esta cuestión. Lo importante es esto. Es plantearnos la siguiente pregunta. Para decir que una norma es jurídica, basta que la autoridad la ponga en vigencia o no. Y si no, ¿qué hace falta para poder decir que sea jurídica? Y eso es lo que va a plantear el iusnaturalismo desde siempre. No basta que la autoridad lo establezca. Tiene que cumplirse por decirlo en los términos contemporáneos que se viene usando en las últimas décadas, un estándar de justicia. Así que con esto me permito entonces pasar a la discusión central del trabajo. Tanto Atienza, que es un autor no positivista, como García Amado, entonces dicen que es distinto el neoconstitucionalismo de los iusnaturalismos de corte tradicional, como el que les acabo de mencionar, por ejemplo, el aristotélico tomista. ¿Por qué dicen esto? Lo dicen porque creen que los iusnaturalistas de corte tradicional, como por ejemplo el católico, en la forma en que lo plantea el tomismo, aceptaría un derecho natural de corte metafísico. Y ellos en su vez entienden metafísico como trascendente del ser humano. O sea, que habría, en otros términos, habría un derecho que no es producto propio
de los seres humanos. ¿Qué pasa? Si yo digo esto, estoy negando la tesis de las fuentes sociales que asume el positivismo. Y en principio, los autores neoconstitucionalistas estarían de acuerdo con el positivismo en este punto. También el derecho surge siempre de factores de poder, de fuerzas políticas que logran finalmente establecer un orden jurídico. En cambio, el naturalismo tradicional diría, hay un derecho que es de corte metafísico. Solo para confirmar la técnica, se me escucha, ¿verdad? Se me escucha con claridad, no se me escucha abajo. Se escucha bien, abogado. Listo. Sí, se escucha bien, abogado. Continuamos. Entonces, se niega la tesis de la... Según estos autores, dicen, se niega. No hay un derecho que trasciende. Y como no hay un derecho que trasciende, entonces el neoconstitucionalismo no es una especie de naturalismo. Ahí está el tema. Por eso, sobre este fundamento, entonces, este profesor italiano le tendría razón con respecto a lo que le dijo mi colega. No hay ya mayor naturalismo porque, bueno, todos creemos que surge de la fuente social y como surge de la fuente social, entonces, como tal, no. Ahora, todo lo que tenga que ver con las relaciones con la justicia, no positivismo, neoconstitucionalismo. Viene mi crítica con respecto a esta posición. ¿Por qué no estoy de acuerdo con esta posición? Y aquí es un tema conceptual, muy importante, pero que también hace a la propia esencia del derecho, creo yo. O por lo menos, no digamos la esencia, digamos a la reflexión en torno a este problema, digámoslo así. Pues tengo serias dudas de que pueda haber esencia en estos términos. Pero sí creo que podemos decir lo siguiente. La tesis del iusmoralismo, porque es que García Amado dice, los actuales neoconstitucionalistas, dice García Amado, no son naturalistas como los de la vieja escuela. No lo son, dice. No lo son. Ahora, ¿hablan de moral? Sí hablan de moral. Por eso les llamo iusmoralismo. Como no quieren usar el término anterior de iusnaturalismo, porque les parece que suena muy viejo, les parece que les suena superado, les parece que les suena no conforme a la mentalidad actual, contemporánea. Entonces buscan otros términos, como por ejemplo iusmoralismo. Y entonces aquí nosotros hacemos algo intencional. Esto lo hice justamente por mostrar que esto no es nuevo realmente. No me parece nuevo, se los digo sinceramente. Porque el libro que ustedes, por ejemplo, muchos conocerán de García Márquez, ya en ese libro, que es viejo, que es un libro clásico, ya ahí cuando se habla de iusnaturalismo, se decía una cosa, se decía, y uso este libro porque además es muy importante para la formación de muchos juristas en nuestros contextos, y me da un poco de tristeza que muchos que se han formado con este libro y que luego han estudiado con los autores contemporáneos, ignoran completamente esto, que me parece que encierra algo que es cierto, que es verdadero, que es que cuando se habla de derecho natural, se habla a un orden intrínsecamente justo. Ojo, dice García Márquez, este orden intrínsecamente justo, dice, puede existir al lado o por encima. ¿Eso por qué lo dice así, Márquez? ¿Por qué lo dice así? Lo dice así porque la discusión no está cerrada. Es decir, en otros términos, cuando siempre en la historia, es lo que proponen estos autores clásicos, siempre en la historia, cuando se utilizó el término iusnaturalismo, no significó una sola escuela, sino que significó una pluralidad de escuelas, que en lo único que estaban de acuerdo es en lo que les dije hace poco cuando se hablaba en contra del positivismo, que es que la autoridad no tiene la última palabra para decir qué es derecho y qué no es derecho. Pero todas las escuelas naturalistas estaban de acuerdo en esto. En lo que no estaban de acuerdo era en esta cuestión. Primero, ¿qué remite a esto de derecho natural? Ese es el tema. ¿Qué significaba esto de derecho natural? ¿Qué significaba la palabra natural? Y finalmente, ¿cómo se relacionaba el derecho positivo? Porque reconocían casi todas las escuelas que el derecho emanado por la autoridad había que tomarlo en cuenta, pero ¿qué tanto había que tomarlo en cuenta? Ahí es donde van a emanar una gran cantidad de escuelas. Ahí es donde va a estar la cuestión. Pero siempre fue así. Siempre se habló en esos términos. Es en los últimos años, en las últimas décadas, donde se ha venido a acotar el término iusnaturalismo. Como por ejemplo lo que proponen tanto García Amado como Atienza,
que lo entienden únicamente, ponen un signo de igual entre naturalismo y tomismo o aristotélico tomista. Creemos que esto es un error porque en último caso lo que creemos es que existe en primer término una variedad de escuelas de derecho natural o naturalistas en sentido de que había una moral objetiva y que está conectado de alguna forma. Si ustedes ven esa definición, no es muy distinta a la que plantea García Amado con respecto al moralismo. ¿Qué es lo que dice García Amado? Cuando habla de moralismo, se afirma que las normas de la moral verdadera o objetiva forman parte del derecho. Eso lo dijo el naturalismo en toda su historia. Así que, ¿en qué coincide tanto lo que podrían hablar hoy los moralistas con los naturalistas de siempre? En eso, en que hay un más allá del derecho positivo postulado por una autoridad histórica. Ahora, ¿significa que son iguales el naturalismo tomista del neoconstitucionalismo? No, no son iguales. Estamos de acuerdo que no son idénticos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, sus diferencias, sí, hay diferencias, pero no son diferencias, digamos, accidentales, o son diferencias que no hacen a este núcleo, que es un núcleo teórico. Acuérdense que yo hablaba justamente del término neoconstitucionalismo en sentido teórico. En sentido teórico. Esta es una tesis nuclear del naturalismo y que es punto de partida de filosofía del derecho. Entonces, hay que tener cuidado, por ejemplo, como ya hacía ver Maynes en esta obra, que el naturalismo puede entenderse de distintas formas. Y no en todas ellas, ojo, no en todas ellas se hace referencia a un mundo trascendente, en sentido de que, casi en sentido platónico, en sentido de que habría un mundo, digamos, suprasensible. No todos los naturalismos lo reconocían. Entonces, en este contexto, pues, decir que hay un derecho más allá del positivo implicaría aceptar que la moral crítica sería parte de ese más allá. Tesis que es lo que proponen justamente los autores actuales. Y por eso creemos que la aceptación de un orden jurídico no puesto por una autoridad sirve para fundamentar el derecho o para corregirlo. Y eso es lo que también se viene proponiendo en los últimos décadas. Entonces, el neoconstitucionalismo como tal, pues entiende la posibilidad de la corrección del derecho emanado por una autoridad histórica, que debe ser entendida de forma objetiva y universal. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre ambos aspectos? Porque no son iguales. Nosotros lo que creemos es que son diferencias específicas, pero no genéricas, porque creemos que todas estas escuelas se pueden agrupar en un entorno. La autoridad no tiene la última palabra. La autoridad no es el criterio último para la definición de una norma en tanto que jurídica. ¿Cuáles son esas diferencias? Porque las vamos a manifestar, porque no es que sean idénticos. Eso estamos de acuerdo. No estoy diciendo yo que el naturalismo sea una escuela que esté entendiéndose igual hace 500 años que hoy. No, no. Pues. En ese sentido, creemos que habría, digamos, dos diferencias muy importantes. Por ejemplo, ¿cómo entienden ellos la argumentación jurídica? Hoy, por ejemplo, ustedes sabrán que la argumentación jurídica está muy de moda y que tiene que ver con esto, porque la cuestión es la siguiente. Si el derecho, la autoridad no tiene la última palabra para la definición de los contenidos jurídicos, entonces surge una pregunta. ¿Cómo puedo saber yo cuáles son esos contenidos? Y entonces, los actuales neoconstitucionalistas dicen, bueno, hay que hacer un ejercicio de argumentación jurídica. Hay que hacer un ejercicio de argumentación jurídica. Hay que argumentar, hay que manifestar, hay que explicar, hay que justificar y hay que argumentar esos contenidos que trascienden lo que la autoridad establece. El naturalismo, digamos, tradicional no hablaba propiamente de argumentación jurídica porque ellos tenían la idea del silogismo como tal, con el cual se podían ir conociendo ciertas esencias y a partir de esas esencias se podía conocer la naturaleza de las cosas y con la naturaleza de las cosas a su vez se podía conocer la naturaleza jurídica. Eso de naturaleza jurídica que mucho se utiliza en las facultades de derecho
viene justamente de esta idea. Por eso creo que no es inexacto decir que muchos civilistas tienen aspiración aristotélica o están inspirados, porque esta idea de que las cosas tienen una naturaleza y que se insertan en las propias cosas y dentro de ese universo están las jurídicas, viene de esta idea. Claro, la idea es que el ser humano puede inteligir esas naturalezas, las puede inteligir y entonces manifestarlas y, y proceder de ahí. Eso, digamos, algo que no aceptan los neoconstitucionalistas actuales. Hay toda una discusión en torno a aspectos epistemológicos que no vamos a entrar, o de la metafísica de la cognición, pero el punto es ese. Lo más que plantean es que sí, se puede hacer un ejercicio de argumentación, pero la argumentación jurídica viene o deviene en un sentido más complejo porque tiene que tomar en cuenta las tres líneas, al decir Atienza, ¿no? De la argumentación en sentido formal, material y pragmático. En el naturalismo tradicional no se niega el valor de la retórica, simplemente se piensa que es subsidiaria, ¿no? El otro tema también es sobre el objetivismo y las fuentes sociales. No son iguales tampoco, porque digamos, en el naturalismo tradicional se habla de un objetivismo duro, casi diría que es un objetivismo en serio, en el sentido de que cuando se habla de objetivo es porque es independiente del ser humano. Hoy no se habla tanto de eso. No pueden hablarlo porque como niegan las esencias, niegan esas naturalezas que hablaba hace poco y asumen tesis nominalistas. Yo lo que se habla es de una moral crítica objetiva que surge de las propias fuentes sociales. Esta es una cuestión bien compleja, que no es fácil de entender, que justamente lo dice el mismo García Amado. García Amado se cita en ese texto, dice: yo a los naturalismos antiguos los entendía, porque decían que había un orden que era trascendente. A los actuales no los entiendo, dice en ese artículo, porque a los actuales no sé cómo funciona, porque pasa un poco esto. Porque el tema es que si es un objetivismo mínimo, como ellos mencionan, pero siempre dependiente de qué, dependiente de la argumentación jurídica. Y entonces eso genera todas unas complicaciones que se vienen consensuando, ¿no? Que se vienen consensuando en los últimos años y que justamente es punto de discusión en los congresos actuales. Es decir, si uno va a un congreso de teoría general del derecho, uno esto lo va a encontrar de suyo, ¿no? Entre quienes aceptan esta idea de objetivismo mínimo emanado o surgido en las prácticas sociales. Ese es el tema. Es un objetivismo que surge de las prácticas sociales contra el objetivismo vieja escuela que casi nadie defiende hoy porque implica un realismo de las esencias que casi nadie acepta hoy tampoco, y que es lo que se decía hace un tiempo con este tipo de naturalismo, y los positivistas que siempre siguen negando toda posibilidad de la objetividad en el sentido en que se está previendo en este contexto. Bueno, con esto ya voy pasando a las conclusiones porque está llegando el momento de las preguntas, que eso es lo importante, después del momento de diálogo, de discusión. El punto es, nuestra pregunta era, podría hablarse en un sentido amplio de naturalismo y en este subsumir el neoconstitucionalismo. Nosotros queremos haber dado argumentos suficientes para decir que sí. Si nosotros entendemos que el aspecto nuclear de la tesis naturalista es que la autoridad no tiene la definición última de los contenidos jurídicos, pues bueno, el naturalismo asume esta tesis. Por lo tanto, cabría la posibilidad de entenderlo. Ahora, nuestra crítica en ese sentido es que el término naturalismo, como se lo ha venido usando en los últimos años y décadas, es que es un concepto, digamos, pobre en cuanto a notas intencionales, ¿no? Ya que siempre ha habido una gran diversidad de escuelas de derecho natural a lo largo de la historia, ¿sí? Claro, entonces esa es la cuestión que se plantea, ¿sí? Claro, hay diferencias, por supuesto, en el naturalismo tradicional. La tesis de las fuentes sociales no juega el papel que juega y cosa que sí estarían aceptando los actuales neoconstitucionalistas. Y finalmente, bueno, decir que
que el naturalismo fue una escuela plural en cuanto a los... fue una escuela, digamos, que estuvo siempre determinada por una gran diversidad de escuelas, y lo que se distingue entonces entre el neoconstitucionalismo y las demás justamente es en los aspectos meramente de las diferencias específicas y no genéricas. Bueno, sé que fue una conferencia un poco compleja, pero es que la discusión actual es bien compleja. No hay puntos determinantes en la cuestión, por eso me pareció importante generar esta conferencia como para advertir cómo está el estado de la discusión y un poco plantear nuestro punto de vista sobre la cuestión, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante ahora es que podamos proceder a las preguntas, o a los comentarios o a las objeciones, según sea el caso, ¿no? No sé cómo se va a manejar, si... Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, es simplemente levantar la mano o escribir en el chat, pueden escribir en el chat también. Bueno, si no hay ningún tipo de pregunta, yo creo que podríamos clausurar acá. Abogado, yo tengo una pregunta. Dígame, sí. Para la teoría, es que me llamó la atención eso, de la teoría positivista. Para eso no ocupamos tener moral, o sí ocupamos tener moral, solo que tenemos que tener la fe separada del derecho. No, correcto, no, lo que asume el positivismo es eso, que moral existe y uno puede asumir, y uno incluso puede ser objetivista moral incluso. Perfectamente existe esa posibilidad de que un positivista crea que existe una moral objetiva. Lo que diría es, miren, por razones institucionales y pragmáticas, voy a poner entre paréntesis un momento mi moral para identificar al derecho por razones, digamos, pragmáticas o institucionales. Y por eso dice, cabe distinguir derecho y moral. Cabe distinguirlo. Ahora, la distinción sería conceptual. Sería una distinción justamente para advertir estas cuestiones y que no se implican necesariamente, pero no significa que el positivismo, y esa es una leyenda negra que con constancia se repite sin un sustento, pues porque realmente el positivismo nunca dijo que todo vale o que no hay moral en ningún sentido. Lo que dice es, hay que separarlo, hay que separar derecho y moral, o es posible separar derecho y moral. Sobre todo por cuestiones pragmáticas, porque saben que puede haber una pluralidad de posiciones morales, y entonces para ponernos de acuerdo, vamos a establecer esta distinción. Bueno, aquí nos levantaron la mano el doctor Morel. Adelante. Gracias, abogado. Felicitándole por la conferencia. Creo que ha sido de mucha utilidad. Y yo tengo un interrogante. Vamos a ver cómo se la planteo. ¿Cómo percibe usted y el Departamento de Filosofía del Derecho de la Autónoma? ¿Cómo encasilla el pensamiento de nuestros legisladores para ponerle un punto de partida de la constituyente del 81 hacia acá? Uno a veces sin darse cuenta y sin manejar este tipo de temas de manera intuitiva o de manera sin darse cuenta, por así decirlo, tiene ciertas conductas que unas son en base o producto de algún populismo o producto de una trayectoria política arcaica o política
digámoslo así, del campo. Muchos de nuestros legisladores no tienen una preparación. Eso no quiere decir que no tengan ellos alguna expertise, pero no tienen una preparación académica, filosófica en el derecho de que nos pueda permitir cómo promulgar las leyes del soberano y cómo darnos cuenta nosotros realmente e identificar cómo ustedes califican estos legisladores que han transcurrido todo este tiempo. ¿Cuál, dentro de dónde los encasillarían ustedes? Porque a veces uno actúa, toma decisiones, aprueba leyes, deroga leyes, reforma leyes, pero uno no sabe si realmente está siendo consecuente con la voluntad del soberano o simple y sencillamente está siguiendo una línea partidaria o está queriendo tener una buena y positiva y sana intención hacia aprobar leyes, o realmente cómo estaría definido esto. No sé si me explico con mi pregunta, abogado. Sí, no, entiendo. Mire, yo creo que en general, con respecto a su pregunta, lo que yo considero es que no importa tanto los legisladores en sí, sino los asesores que plantean, digamos, muchos proyectos de ley. Que suelen ser, pienso en por ejemplo, el Código Procesal Civil, se me ocurre que tiene toda una parte de principios. O sea, se está poniendo de moda una forma de legislar, me parece, donde el legislador justamente da cabida para el razonamiento por vía de los principios, que eso no existía hace algunas décadas. Y que creo que se conecta muy bien con todo este movimiento que se viene planteando. La posibilidad, es que el punto es la posibilidad de que el propio derecho contenga sus instancias correctivas, ¿sí? Y que viene, digamos, de estas escuelas europeas, predominantemente españolas y alemanas, ¿no? Por eso es una discusión que en la teoría genera mucho debate, pero porque finalmente tiene un impacto en la práctica, definitivamente tiene un impacto en la práctica, porque se acepta el razonamiento por principios, ese es el punto. Se acepta el razonamiento y no por capricho, de los jueces necesariamente, sino porque la propia ley a veces les establece el razonamiento por principios. Claro, ¿qué tanto se funciona en la realidad? Bueno, creo que eso requeriría como un análisis más sociológico. Lo que le puedo decir en tema de estar trabajando sobre muchas sentencias de la Corte Suprema nuestra, que no está tan arraigado ese. Todavía tenemos una idea muy formalista del derecho, creo. Esa por lo menos es lo que es mi hipótesis, ¿no? En Honduras todavía no hay muchas sentencias que hagan un razonamiento en la línea que le acabo de comentar. No hay muchas, pero sí hay. Sí hay, y tenemos teóricos que explícita o implícitamente asumen las teorías que les acabo de mencionar, ¿sí? Claro, sería una investigación futura, se me ocurre en este momento justamente plantear qué tanto se está haciendo en Honduras. Y creo que la investigación iría por esa línea, ¿no? Ver qué autores lo asumen teorías como estas implícitamente, qué autores lo hacen de forma explícita, qué tanto se refleja esto en la Corte Suprema hondureña, ¿no? En cualquier caso, siempre lo hacen anclados en la Constitución. Y es lo que les venía diciendo. Estas instancias correctivas se invocan a la luz de la Constitución de la República, ¿no? Pero no cantaría como algunos autores, por ejemplo, que dicen, bueno, ya la ley no existe. Hay unos que, por ejemplo, García Amado, que mencioné ahí, por ejemplo, es duro. Hay autores que son como muy pesimistas con respecto al papel de la ley. Creen que la ley ya no existe, ¿no? A veces lo dicen más hiperbólicamente. Aquí en Honduras no. Yo creo que la ley tiene mucho peso todavía, bastante, ¿no? En nuestras facultades se enseña el formalismo jurídico con cierto ahínco, y el Código Civil sigue siendo un punto de referencia en cuanto a la técnica de todas las soluciones que deben de presentarse, ¿no? Digamos, yo creo que Honduras estaría en un punto de transición. Eso es lo que yo diría. Está en una transición del paso de esta forma vieja de verla
de tipo formalista o a veces positivistas, porque no son lo mismo, a esta nueva que plantea este razonamiento por principio, por esta idea del razonamiento de las propias instancias correctivas del derecho. Eso es lo que yo, digamos, ensayaría con respecto a su pregunta. Me parece algo utópico como pensar en un parteaguas, pero fíjese que me dejó claro cuando usted dijo que hay un razonamiento por principios. Entonces, eso ya me tranquilizaba. Y que implícitamente está y cabe también la cuestión moralista. Entonces, le agradezco mucho, abogado. Listo. No, para mí es un honor, un placer poder comentar sobre estas cuestiones. Bueno, no sé si alguien más, si no, pues darle las gracias al Instituto de Investigaciones por acoger este evento. Seguiremos trabajando en esta línea. Desde ya se les invita a todos. De parte de otra, tendremos otra actividad organizada en conjunto el Departamento de Teoría e Historia, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y también la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica. Vamos a tener una exposición muy importante en torno a la labor de traducción en las ciencias jurídicas. Creo que eso es algo que será muy novedoso, dado que la cultura de traducción, digamos, no está tan inserta en nuestra escuela jurídica. Así que bueno, desde ya invitarles a esto y se les agradece a todos por su participación. Tengan muy feliz día. Igualmente, Gracias, abogado. abogado. Muy amable. Gracias, Gracias, abogado.